Bien, en este Shabbat tenemos Perashá Vaikra. Y llamó. Y llamó, dice el comienzo de esta Perashá, diciendo de esta manera: Vaikra el Moshe Vaidaber Adonai Elá Meoel Moe Lemor. Vaikra, y llamó el Moshe Vaidaber, y habló Adonai. Vaidaber Adonai Elá Moel. Moe Lemor, desde la carpa de reunión, diciendo, y encontramos que dice: habla a los Bene Israel y diles esto, diles que cuando vayan a traer una persona tenga que ofrecer sacrificio, y les empieza a decir las instrucciones. Pero encontramos lo primero, Vaikra, y llamó a Moshe. ¿Desde dónde le habló? Desde la carpa de reunión, desde el lugar que él había preparado de antemano para que se reuniese su pueblo con él, para que en ese lugar hiciese presencia. Él determinó en el lugar en el cual tuvo dedicación para formarlo todo el pueblo. Aprendimos la parashá anterior que todo el pueblo se esforzó para preparar, pusieron en lo monetario y en esfuerzo y en trabajo para que esto se lograse, para que podamos encontrar, recordaremos la perashá anterior, para que podamos encontrar la plenitud, la llenura de su gloria, necesitamos tener el diseño perfecto. Y lo tuvieron, y encontramos luego automáticamente que dice: y llamó a Moshe desde el lugar que había preparado, desde el recinto sagrado. Entonces, una vez formado todo esto, es para que se reúnan con él, pero no el propósito como es una Keilah de reunirnos todos juntos, sino era reunirse. ¿En qué sentido? Cuando pecaban, estaban separados, ellos necesitaban reunirse. Entonces, cuando alguien presente ofrenda delante de mí, tiene que ser de esta condición. Así les da todas las instrucciones de cómo debían ser las ofrendas según fueran, pero era para reunirse, la tienda de reunión. Pero si no entraban ahí, el pueblo no entraba ahí, entonces ¿por qué era la tienda de reunión? Digamos, este lugar es un lugar de reunión, de una Keilah, una convocación, una asamblea, pero ahí no se reunían. Era para reunirse con su Elohim, porque el pecado los alejaba, y traían la ofrenda según fuera, y era para reunirse, acercarse. Es decir, que el Eterno preparó de antemano un lugar para estar continuamente en reconciliación por su Gesed, por su bondad, con su pueblo. De continuo deseaba estar con su pueblo en bien. De continuo tenía preparado. Era algo que él ya venía preparando hasta los días de Mashiach, lo que leíamos al principio. Los sacrificios eran sombra de lo que había de venir para reconciliarnos plenamente, el sacrificio de Mashiach Yahshua. De este modo podemos encontrar que su deseo del Eterno es que estemos de continuo con Él. ¿Qué nos hace estar de continuo con Él? Teshuvah, volvernos a Él completamente. Entonces, Teshuvah es importante en el pueblo del Eterno, por lo cual el infractor tenía que hacer sacrificio, tenía que desprenderse de algo. El infractor tenía que deshacerse de algo valioso de él para presentarlo al Eterno y poder reconciliarse. Podemos ver que hoy en día no estamos hablando de monetario, como lo maneja alguna religión, que se pagan indulgencias o cosas por el estilo para reconciliarse, y los hombres naturales, pecadores y mortales como nosotros, se toman y atribuyen el derecho de decir: te absuelvo de tus pecados, después de algo monetario. Creo que el sacrificio, como leíamos al principio, sacrificio no te agradó ni ofrenda. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. He aquí que vengo a traer tu instrucción al corazón de cada uno, para que sacrifiquen su yo, su ser, su orgullo, su ego, y se puedan presentar delante de ti y no tengan que hacer sacrificios de magnitud monetaria y creyendo que con eso
Eso leímos también que decía, no pueden hacer santo a ninguno, santificarlo o limpio. ¿Por qué? Ofrecían el animal, pero si no había habido, se encontraba teshuvá en el creyente, no era acepto. Por eso encontramos un reclamo tremendo en el capítulo 1 de Yeshaya: no me traigas más vana ofrenda, sus días de Rosh Hodesh no los puedo soportar, me son un fastidio, su Shabbat, ya no los aguanto. Otra de las cosas que agarra la religión: no, ya el Señor dijo que ya no quiere eso. No, ya no los quiero, porque ustedes siguen siendo las mismas personas, se han vuelto unos religiosos, no lo hacen esto con entendimiento. Era lo que les decía. Entonces tenían que negarse. Hoy en día tiene uno que quitarse de algo valioso. Hay cosas que son y que no debería de ser. Hay cosas que para el creyente son más valiosas que su Elohim. ¿Y por qué digo esto? Porque no las dejan, porque están primero esas cosas antes que su Elohim. Quiere decir que son más valiosas. También había ofrendas de minja, de oblación, de cereales, que en gran parte de ellas era para mostrar gratitud a nuestro Elohim, no para reconciliación, sino gratitud. Hoy en día podemos mostrar, probablemente no estemos en pecado, pero eso no nos quita el presentar gratitud al Eterno, y aún en las cosas malas, porque esas nos ayudan, porque esas nos forman, porque esas nos dan molde para ser como Él desea. Y de esta manera podemos dar minjá, agradecimiento al Eterno por lo bueno y por lo malo, como decía yo. ¿Acaso hemos de dar gracias solamente por lo bueno delante del Eterno? Esto realmente es con el fin de honrar y agradar a nuestro Elohim. Existen varias ofrendas, varias ofrendas distintas, korbanot, que son ofrendas. Cada cual se ofrecía con un motivo y un objetivo distinto, más de 70 en su totalidad, pero cada una tenía su disposición y requisito correspondiente. En una forma genérica se dividía en 5 clases. Esas 5 clases son las cuales se nombran de la manera Olá. ¿Sí recuerdan qué es Olá? Holocausto. Olá significa ascender o hacer subir. O sea, holocausto, o a lo que se le nombró ofrenda de holocausto, es la palabra hebrea Olá, que significa ascender o hacer subir. Entonces nuestro Olá, nuestras obras, nuestras convocaciones, ¿subirán al Eterno? ¿Serán Olá verdaderamente? ¿Nuestro corbán, nuestra ofrenda será Olá, subirá a Él? ¿O hay algo que detiene esa Olá? Las otras ofrendas, que era Hatá, que era por pecado, era para hacer expiación por el pecado. O sea, unas eran para hacer subir a Él y otras eran meramente para reconciliación. Lo que era por Hatá es la otra ofrenda. La otra es Ashan, que era por ciertas negligencias. Ashan, eso era por ciertas negligencias, ¿sabes? Cosas las cuales se hacían en parte por hierro, pero en parte no se indagaba mucho. Ya no es tanto por hierro. O sea, por hierro es cuando completamente no sabes, estás completo, pero ya cuando hay como que probablemente sea malo y no indagaste, es Ashan. Y lo que es minjá, que es la ofrenda vegetal era en el sentido y el propósito, era agradar al Eterno. Y las shelamim son las ofrendas por las festividades. Esas son independientes, no se hacían con el fin de expiar o alguna razón. Todas las festividades, en este caso, como lo que vamos a hacer este día, lo que les hablaba en la tarde de la convocación, lo que es principio de Rosh Hodesh, es una festividad, principio también de año bíblico, es una festividad, y tenemos juntamente también Shabbat, es una festividad. Entonces vamos a tener Shelamí, vamos a tener una ofrenda de Shelamí, de festividad, es lo que vamos a efectuar. Esas son las cinco
ofrendas, bueno, que les hablo que son más de 70 en su totalidad, pero todas están reducidas a estas 5. Pero bien, todas las Corbanot tenían sus especificaciones, restricciones, permisiones y abstenciones. O sea, tenían sus ciertos permisos. ¿Cuáles eran esos? Cuando era por jatá, cuando era por pecado, tanto la piel como la cabeza, las patas y su carne y su cola y todos sus intestinos los sacarás fuera del lugar y los quemarás. Cuando era ofrenda por jatá no se tocaba la ofrenda, y cuando eran otro tipo de ofrendas, entre ellos la shelamí, una parte era para los Cohen que decía será ofrenda de vianda. Si recordarán, o sea, cada una tenía su propósito. Entonces esta en otras habla de no tocar la grosura. La sangre de antemano sabemos que esa no se come, pero en exclusivo la grosura de las Corbanot no era exclusivamente del Eterno. Cada una tenía un orden para llevar. El fin y el orden era para llevarlo a olor grato, un memorial encendido al Eterno. ¿Qué podrá ser un memorial? Leímos, y el fuego del altar arderá continuamente. ¿Sí recuerdan ese paso que leyeron en la semana? El memorial encendido. El fuego del altar encenderá todo el tiempo. Así es en este templo. Así es en este Misbea que creamos para él, que arda continuamente fuego del Ruach HaKodesh en la vida del creyente, para que completamente haya gratitud al Eterno, porque siendo guiados por él, de esta manera podemos llevar a cabo, porque los que son guiados por el Ruach HaKodesh hacen las cosas del Espíritu, y los que son guiados por la carne hacen las obras de la carne. Comprendemos entonces también que es para expiación y ser perdonado. Es otra de las cosas. ¿Qué pasa con la persona que hace teshuvá? La persona que hace teshuvá, que se vuelve al Señor, ¿cómo se va a volver al Señor? Simplemente no basta de saber esto que hice es malo y lo dejo de hacer. Aún sigo alejado del Señor, necesito regresar. ¿Necesito regresar a dónde? Paraos en los caminos, preguntar por la senda antigua, por el camino que antiguamente se marcó. Debo regresar a eso para que no vuelva yo nuevamente a errar en el futuro. Tengo que regresar a lo antiguo para que en lo futuro no vuelva yo a errar. Eso es expiación y ser perdonado. Y otra de las cosas, la gratitud. Como les digo, no es necesario pecar para dar gratitud al Eterno. Creo que de antemano tenemos que dar gracias al Eterno por su perdón, por su bondad. Pero independientemente de eso, hallamos gratitud para nuestro Elohim de continuo. Leímos Ibrí 10, 1 al 12 como una referencia a esta perashá. Y en el versículo 1 dice, porque la instrucción, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? No porque cumplas todo el ritual a su perfección, creas que va a ser acepta tu ofrenda. No porque lo cumplas el ritual. Supongamos que estuviese el Mizkan en pie y que llevásemos. No porque hagas el ritual en toda su plenitud, crees que va a ser acepto. Creo que necesitas primeramente, les decía al principio, el sacrificio interior. Quitar aquello que es más valioso, no porque lo sea, sino que el creyente le da más valor a ello. Quitar aquello que es más valioso que el Eterno. Sacrificar ello primeramente, antes de que haga yo un ritual. Entonces no puede eso. O sea, por mucho que yo presente con todas las actitudes, es por jatá, entonces lo voy a sacar todo fuera del lugar, lo voy a quemar todito, ya está, jatá borrado. No puede. Si el creyente no determina renunciar a las obras de la carne, a las obras del pecado, no puede santificar a aquellos los cuales se acercan por medio de esos sacrificios. ¿Sí? Podemos ver que hoy en día, como les decía al principio del servicio, es muy difícil. Es más difícil todavía, porque anteriormente pecaban
Y hasta los mismos Cohen leímos, cuando un Cohen pecare, o sea, no había ni para dónde ir. Cuando un Cohen pecare, hará esto. Tenía que ofrecer primero por sí y luego por el pueblo, lo que se hace en Yom Kippur. Ofrecía por sí, por los de su casa, las mujeres por sí, por los de su casa. Pero hoy en día leímos que también en Ibrí, el capítulo 13, el capítulo 10 también tuvimos la enseñanza de ello, nos habla mucho acerca de todo este tema. Pero ¿qué nos dice? Que todo aquello lo cual se ofrecía para borrar los pecados, que no alcanzaba por la actitud de las personas, hoy ya ha sido quitado. Ahora nos habla este capítulo 10 de Ibrí. Todos los pecados los cuales comete la persona después de haber conocido la verdad, según Ibrí 10:26, no queda más sacrificio, como está escrito, dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a sus adversarios. Adversarios significa enemigos, como los cataloga Jacob en su carta, que diciendo que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Adonai, ¿sí? Entonces encontramos que perfectamente, si nosotros estamos divagando en dos pensamientos anteriores, podríamos esperar, bueno, pues ahora en Yom Kippur, no quiere decir que no vamos a celebrar Yom Kippur, pero bueno, no era en Yom Kippur, voy a presentar una ofrenda por Hatá y se acabó el problema, ¿no? Ya no puede haber más sacrificios. Leímos que es el último sacrificio y para siempre. Ya no va a haber un sacrificio más. Ya se efectuó, ya se llevó a cabo. Quiero pensar que está más difícil, pero a la vez está más fácil, porque encontramos algo. Anteriormente no tenían esto. Nos la pusieron más difícil porque ya no hay más sacrificios, pero nos la pusieron más fácil porque nos dio una ayuda mejor, su Ruach HaKodesh, que nos guía a toda verdad. Porque el Ruach HaKodesh, dijo Mashiach, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. No nos va a convencer a pecar, nos va a convencer que estamos pecando para renunciar a ello. Podemos entonces ver en esta parashá que creo que lo fundamental no es el ritual. Lo fundamental es el corazón. Como leíamos ayer una porción en el comienzo de Rosh Hodesh, ¿quién es aquel pobre de corazón y de espíritu y que tiembla mi palabra? Ese es el que busca el Eterno. Todo esto nos trae a hacer, como les decía, recapacitación y reconvenir continuamente. Todos los pecados por hierro que se hacían voluntariamente, completamente hoy en día. ¿Qué decía? Cuando era por hierro, el Cohen ofrecerá un sacrificio y esto y el otro. Y ahora, cuando se hacen por hierro, tenemos a Mashiach, pero que también nos da su Ruach HaKodesh, que nos guía a la verdad para saber y ya no ser por hierro. Si lo hacemos con todo conocimiento. Como leímos en capítulo 13, versículo 15 al 16 de Ibrí, así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no nos olvidéis, porque tales sacrificios agradan a Elohim. Recordamos, quitó los sacrificios, mas no la Torá. Bueno, yo con que haga buenas obras, con que cante muy bonito, dé frutos de labios, ofrezca yo alabanza, se acabó. ¿Cuál Torá? Nada. No, está diciendo, quitó los sacrificios. Independientemente de la Torá, nuestros labios, dice, ofrezcamos por medio de sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero ¿qué quiere decir esto? Volvemos nuevamente. Cantamos muy bonito, danzamos muy bonito, brincamos, danzamos, decimos Baruch Hashem. Y afuera no hay esa actitud. ¿Será acepto? ¿Será olá? ¿Ascenderá esa ofrenda, ese fruto de labios?
O probablemente también tenemos ayuda mutua. No nos olvidamos de esos sacrificios. Pero sigue el pecado. ¿Será hola? ¿Será ascendido ese sacrificio? En ninguna manera, dijera Shaulo. La jactará de esta semana en Yeshaya 43, 21 al 44, 12. Yeshaya 43, 21 inicia con la clave de todo esto. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Cuál es el propósito? Que nos ha creado con un propósito, para publicar, para anunciar en las naciones de la majestad del Eterno, de su bondad, de su poderío y de su majestad, sobre todo por el infinito. Pero ¿qué acontece? Dice el versículo 22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo te escogí para esto, yo te creé para esto, pero me topo con esto, dice el Señor. Me das mal por bien. Hay que recapacitar y ver si damos bien por bien. Así, entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en sus corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.